Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos con muchas bendiciones, deseando que vuestras vidas, la de su familia, sus proyectos, negocios, trabajos, actividades que ustedes desarrollan, sea nuestro Padre Dios respaldándoles, sea nuestro Padre Dios coronándoles de favores. Nuestros ruegos y oraciones ante el Creador es que su mano siempre se haga presente en vuestras vidas, ya que nuestra alma, cuando es respaldada por Dios, cuando su presencia está a nuestro lado, seguro es que el bienestar, la luz, la gracia, el abastecimiento de provisión, sustento, se hacen presentes. Decía una ocasión el rey David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay una garantía, hay un gran respaldo cuando el hombre o la mujer de Dios viven en armonía con su Creador. Por eso nuestro Señor Jesucristo exclamó una ocasión enseñando a sus discípulos, dijo: no se preocupen qué van a vestir, qué van a comer, qué van a beber. El Padre que está en los cielos sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Y dice las Sagradas Escrituras que todo lo que pidamos a nuestro Padre en su poderoso nombre, creyendo, lo recibiremos. Si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa, sobre cualquier asunto aquí en la tierra, nuestro Padre interviene de manera sobrenatural, ya que para nuestro Dios no hay nada imposible. Pues esta mañana agradecemos a nuestro Padre porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes una enseñanza más del libro sagrado que es la Biblia, para que vuestros corazones sean fortalecidos. Hoy nos toca ver en esta enseñanza la manifestación número 49 de nuestro Padre Dios. Hemos puesto a este título, a este estudio, a esta serie de estudios, la bondad del Padre, ya que el Señor constantemente muestra sus bondades y sus misericordias a nuestras vidas. Y hoy nos toca ver esta manifestación, esta forma de presentarse, esta forma de operar, esta forma de manifestar su gracia, su amor, su poder al pueblo para favorecerlo. Está compuesta esta manifestación de 3 letras hebreas, que es la Vav, la Hei y la Aleph. Extraemos esta enseñanza, extraemos esta manifestación del libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. En cada uno de estos versículos contiene 72 letras hebreas, y al armonizar, al unir cada letra, una del versículo 19 con la del versículo 20 y la del versículo 21, se hace presente un mensaje, se hace presente una manifestación de nuestro Padre Dios para cada uno de vosotros que sois sus hijos. Entonces, hoy nos toca ver esta manifestación 49 y estamos relacionándolo también con el libro de los Salmos. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba la ley de Dios, un hombre que amaba los mandamientos, un hombre que vivió apegado a los estatutos, amando la sabiduría que viene de parte de Dios. En los salmos que él elaboró, que él compuso, vemos cómo en diferentes textos se hacen presentes estas manifestaciones de nuestro Padre. El número 72 está relacionado con la bondad, en hebreo la palabra Gesed. Y el Salmo 145.3 aparecen estas 3 letras que les decía al principio, Vav, Hei, Aleph. Salmo 145.3, al cual le daremos lectura. Y dice así: grande es el Señor
y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Un salmo tan interesante que contiene 21 versículos, pero en realidad son 22 mensajes, porque cada versículo contiene una letra relacionada con un mensaje. Acuérdese que cada letra del alefato hebreo contiene un mensaje, contiene una manifestación de una enseñanza para nuestra vida. Entonces, vemos aquí el versículo 3 relacionado con la letra Gimel, representando al hombre rico que ayuda, que va tras la necesidad, que va tras el apoyo, que camina pronto para ayudar al necesitado. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. En este salmo vemos cómo se hace presente la majestad y la gloria en todas las perfecciones de nuestro Padre. Su presencia es infinita, su poder irresistible, su majestad asombrosa, su soberanía indiscutible, su dominio ilimitado, su gloria insoportable, su grandeza en verdad no puede ser comprendida, es insondable. Por lo tanto, si tenemos un Padre grande, majestuoso, soberano, también así debe de ser la alabanza, así debe de ser la manifestación de nuestra vida, de una manifestación de agradecimiento constante, una manifestación de alabanza constante hacia nuestro Padre, el alto y sublime. Vemos entonces cómo, repito esto, el versículo 3 está relacionado con esa letra Gimel que tiene que ver con el hombre que tiene recursos, el hombre grande, el hombre que tiene esa cantidad de bendición para otorgarla al necesitado. Entonces vemos una declaración que encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Encontramos ahí un mensaje que escribe el rey Salomón en cuanto a una observación que tuvo al ver la condición en la que se encontraba el ser humano, las almas, las personas, en los momentos difíciles de su vida. Dice así: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y he aquí vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. Fíjese qué observación tuvo. Vio a las almas bajo una opresión, bajo un manto de angustia, y no tenían consolador. Dice que estas personas estaban en mano de sus opresores, y esos opresores ejercían un poder sin que tuviesen un consolador, sin que tuviesen alguien que interviniera, que los defendiera. Por eso, en esta manifestación del Salmo 45:3 vemos a un Padre grande, a un Padre glorioso, a un Padre que camina, que se dirige para ayudar al necesitado, que se dirige para ayudar al oprimido, que camina y que su objetivo es levantar, bendecir, restaurar, restituir las fuerzas al hombre que está a punto de caer o que está en el suelo. Entonces encontramos en este precioso salmo una enseñanza muy importante que debemos nosotros de valorar, de comprender lo que el Señor entrega a nuestras vidas en esta preciosa mañana. Yo aquí hice una anotación, porque bueno es que en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, tengamos muy claro, muy grabado, que
Nuestro Padre Dios, sus pensamientos acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. El proyecto y el propósito de nuestro Dios es hacernos el bien. Es que tú como hijo, como hija, vivas bien. Que puedas tú degustar de ese auxilio divino, que puedas tú degustar de ese respaldo maravilloso de ese Padre soberano, de ese Padre excelso, de ese Padre glorioso. Vemos en este Salmo 145 un listado de expresiones con respecto a la forma en que nosotros debemos de valorar la ayuda divina. Nuestro Padre Dios, en su gran misericordia, ha enviado mensajeros, ha enviado instrucción. Día a día el Señor tiene misericordia del ser humano. De una o de otra manera, Dios ha hablado al hombre, a la mujer, para que reconozcan que el alto mando del cielo, ese Dios grande, ese Dios majestuoso, quiere hacerles el bien. Constantemente vemos que el Señor interviene enviando mensajeros, enviando profetas, enviando siervos, enviando sabios, enviando hombres, mujeres que disponen su corazón. Una ocasión en la corte celestial se hizo una llamada, una invitación, diciendo: el hombre y la mujer necesitan ayuda, como lo había observado Salomón. Y entonces hizo una pregunta a manera de ver quién respondía a ese llamado. Dice: ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién es el que va a llevar el mensaje? ¿Quién es el que va a llevar la instrucción? ¿Quién es el que va a llevar la buena noticia? Y entonces esa voz se escuchó en esa reunión, en esa corte celestial. Y entonces dice el profeta Isaías que él se puso de pie y dijo: yo iré, envíame a mí, yo iré. Entonces note cómo siempre nuestro Padre Dios elige, llama, escoge a hombres y mujeres que reciban esa bendición y que la trasladen al necesitado. Y entonces vemos cómo en ese llamamiento está integrado, está incluido usted. Estamos incluidos en ese llamamiento. El Señor pregunta en esta mañana: ¿tú te has dado cuenta que mucha gente está bajo la opresión? Que mucha gente está bajo la angustia, bajo el manto de esa estructura llamada muerte, que quiere aniquilar y que quiere debilitar al ser humano. Y entonces el Señor hace una pregunta y dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién es el que puede desarrollar esa tarea de llevar una buena noticia, de llevar una palabra de bendición, de llevar un mensaje al necesitado? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces, bueno, es que cada uno de nosotros manifestemos esa atención y esa disposición, esa sensibilidad de decirle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Entonces vemos en este Salmo 145 una manifestación del corazón. El rey David manifiesta algunas declaraciones, por ejemplo: te exaltaré. Número 2, bendeciré. Estas expresiones las va a encontrar usted en el Salmo 145. Entonces es: te exaltaré, bendeciré, alabaré, publicaré, meditaré, hablaré, proclamaré, cantaré y haré saber. Fíjese, cuando
una persona está dispuesta, cuando una persona permite que el mensaje y la dimensión de ese reino majestuoso, de ese reino glorioso, de ese reino sobrenatural, el hombre y la mujer abren su corazón y permiten que esa dimensión entre a su vida, esa persona se convierte en una persona respaldada, una persona poderosa, una persona que porta luz, que porta gracia, que porta bendición para los que están alrededor de esa persona. Una ocasión, allá en Lucas 17:20, los fariseos le hacen una pregunta. Acuérdense que los fariseos era un grupo de personas que vigilaban el cumplimiento de las leyes, de los mandamientos, de las instrucciones. En cierta manera eran muy conocedores de la ley de Moisés. Y le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le dicen: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo se va a establecer ese reinado? ¿Cuándo se va a establecer ese reino en la tierra? Y entonces nuestro Señor le responde: el reino de Dios no viene con señales visibles. No esperen ustedes ver la manifestación de un rey empoderado, un rey que viene a establecerse con poder y señales así, manipulaciones autoritarias. No es así. Mire lo que le responde el Señor: he aquí el reino de Dios. Fíjese, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Qué está diciendo? Esa majestuosidad, esa grandeza de nuestro Padre, esa gloria de nuestro Dios, cuando tú abres la puerta de tu corazón, como lo dice el libro de Apocalipsis, claramente dice que Él está a la puerta y llama. Dice: si alguno oye mi voz, abre su puerta, entraré. Esa es una de las manifestaciones gloriosas que tiene el ser humano, de permitir que el reino de Dios, esa grandeza de Dios, entre a tu ser interno. Esa gloria divina, esa majestuosidad, ese respaldo poderoso esté dentro de ti. Por eso, una ocasión, el apóstol Pablo en una oración le pedía a Dios, y dice que doblaba sus rodillas. Efesios 3:14 dice: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces note que ahí está mencionando la dimensión cielo y la dimensión tierra, y eso me habla de una conexión preciosa, un respaldo maravilloso que tiene el hombre de Dios. Esa conexión, ese fluir de bendición del cielo a la persona que está en la tierra, dice que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Aquí el apóstol Pablo ya lo había entendido y lo está explicando a la iglesia de Éfeso. Está diciendo: su ser interno, su hombre interior, debe de retomar fuerza, poder, autoridad, y que toda esa gloria, toda esa riqueza, esa grandeza de nuestro Padre fluya en tu ser interno. Pero eso, ¿cómo se logra?
¿Eso cómo sucede? Entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vemos cómo en una ocasión abre su boca allá en Juan capítulo 3, versículo 3, y le dice a un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los fariseos, le dice: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, la vida del hombre, la vida de la mujer, tendrá buenos deseos, querrá obtener gloria o logros o triunfos, pero si no se tiene la presencia de Dios en su vida, todos los logros, todos los éxitos que se obtengan pasarán sin un disfrute, sin una degustación, porque el alma está vacía, porque el espíritu no tiene vida. Entonces, el Señor nos muestra que el hombre y la mujer necesitan nacer de nuevo. El hombre, cuando está desconectado de Dios, podrá tener buenos deseos de portarse bien, pero no podrá soportar, no podrá avanzar, no podrá lograr ese objetivo si no se tiene el respaldo divino. Cuando la persona nace de nuevo, inmediatamente lo que hace el Espíritu de Dios es venir sobre esa persona. El Espíritu de Dios viene sobre la persona que nace de nuevo y entonces ingresa a su hombre interno, a su ser interno, manifestando un respaldo de poder y autoridad. Usted debe de recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, dice la Escritura que cuando Él sale del agua, inmediatamente viene el Espíritu de Dios sobre Él. Inmediatamente viene el respaldo del Espíritu sobre Él, pero también viene la instrucción del cielo, la voz majestuosa y sublime del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. En ese momento el Señor nos está mostrando la clave, el acceso, los códigos para que el reino de Dios opere dentro de nuestra vida. El reino de Dios, vemos cómo lo explica la Escritura y nos dice que ese reino consiste en poder. Por eso el Señor dijo: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo vio Salomón a las personas que no tenían poder, que no tenían consolador? Estaban sin ese respaldo. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo angustiados, estaban siendo afectados porque no había un consolador que los auxiliase. Pero ahora, cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, el reino de Dios se activa y dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, el Salmo 145, que dice que grande es el Señor, ese salmo revela cómo su grandeza es inescrutable. Esa es una forma tan maravillosa de decir: yo quiero que esa gloria, esa grandeza, esa bendición sea ministrada a la tierra. Por eso, amado amigo, amado hermano, el Señor una ocasión dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque ahí es donde debe de haber esa manifestación de voluntad para decirle: Señor, heme aquí.
Yo quiero servirte. Quiero llevar tu mensaje. Quiero llevar tu palabra. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto debemos nosotros de agradecerle al Padre, porque ahora usted y yo podemos caminar en esta tierra bajo la coinonía, la compañía, la comunión, la convivencia, el viaje, el transporte, el caminar de la persona respaldado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros. Dijo el Señor Jesucristo, dice que vendría sobre nosotros, está en nosotros y está con nosotros. Ese precioso Espíritu de Dios hay que atenderlo con nuestro diálogo constante. La iglesia del principio, los primeros apóstoles, tuvieron tal degustación, tuvieron tal cercanía, tuvieron tal convivencia con el Espíritu de Dios que se convirtió en su director, en su consejero, en su maestro, en su instructor, en el que los guiaba en las tareas, en los viajes, en las ministraciones. Su hermoso respaldo estaba con los discípulos. Y hoy es el tiempo, amado Hijo de Dios, que el Espíritu de Dios esté operando en vosotros, dentro de, con y sobre vosotros. No descuidemos la presencia del Espíritu de Dios. Ese precioso Ruach HaKodesh es tan importante en la vida de la persona. Es tan necesario para que nuestra vida camine poderosamente. Si tenemos al Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces publicaremos la grandeza de nuestro Padre, la grandeza de su poder. Entonces ya vimos el acceso, es naciendo de nuevo. Ya vimos que representa el reino de Dios, es poder, es justicia, es paz, gozo en el Espíritu Santo. Pero entonces, tener al Espíritu de Dios activa nuestra vida para que seamos testigos, para que proclamemos las virtudes, para que hablemos de nuestro Padre Dios. Dice, y me seréis testigos, dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Note que aquí nos está marcando 4 puntos cardinales, 4 dimensiones, 4 formas de recorrer la tierra: norte, sur, este y oeste. Nos está diciendo el Señor, hay que recorrer, hay que desplazarse, hay que expandirse, hay que llevar, hay que ministrar el reino de Dios, porque las almas están bajo la opresión. Las almas están sin consolador, las almas están sin respaldo. Las almas están en una silueta o en una cobertura de enfermedad. La gente está con miedo, la gente está afligida, pero el precioso Espíritu de Dios, cuando nosotros abrimos nuestra boca y le decimos, Espíritu de Dios, yo te necesito, lléname. Una ocasión, el apóstol Pablo le pregunta a una congregación a la cual él visitó y les dijo, ¿ustedes recibieron al Espíritu de Dios cuando creyeron? Eso está registrado en Hechos capítulo 19. Y la
Y los hermanos contestaron y dijeron: no, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Por qué les preguntó? Ustedes recibieron, porque los vio débiles, los vio atemorizados, los vio con una gran cantidad de incertidumbre. Amado pueblo de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, cuando el Espíritu de Dios opera en una persona, lo primero que viene, lo primero que se manifiesta, dice 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, dice: serás cambiado en otra persona. Tu hombre interno, tu ser interno se manifestará poderosamente. Y eso hará entonces que tu entorno, tu hogar, tu matrimonio, tus proyectos sean bendecidos por el precioso respaldo que da el Espíritu de Dios. Ya nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha salvado. Ahora permitamos que el Espíritu de Dios sea nuestro compañero de viaje, sea nuestro socio en las tareas que desarrollamos, sea el director de vuestros proyectos, que podamos ser instruidos, que podamos ser dirigidos por el precioso Espíritu de Dios. Eso hará que la grandeza, la gloria, el respaldo de ese Padre alto y sublime se haga presente en nuestras vidas. Dice 2 Corintios 3:17 que cuando la persona permite que el Espíritu de Dios fluya en su vida, dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Vemos cómo el Espíritu de Dios dirige, enseña, también nos advierte de algún peligro. Yo le voy a dar algunas citas y algunas de las ministraciones que hace el Espíritu de Dios. Cuando vemos allá en Mateo 4:1, el Espíritu de Dios fortaleció a nuestro Señor en el desierto ante las tentaciones, ante las trampas del enemigo. El Espíritu de Dios es quien te da ese respaldo para salir adelante. Hechos 21:4, el Espíritu de Dios te libra de peligros, te advierte, te dice: no vayas para allá, no hagas esto. El Espíritu de Dios habla. Lamentablemente se ha dejado apagar, se ha dejado al descuido, y hoy el Señor nos envía esta palabra para que activemos ese anhelo, ese deseo, esa degustación de hablar con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Señor, lo dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, es una persona, está a tu lado, camina a tu lado. Es la promesa del Padre enviada para nosotros, para que no estemos como huérfanos. Él envía al Consolador para que esté con vosotros. Entonces, de esa manera se expande el reino de Dios, de esa manera se expande su gloria. Cuando las personas ven en ti la seguridad, la confianza, el buen ánimo, la buena fortaleza, cómo Dios transforma, cómo Dios bendice, cómo Dios sana, cómo Dios libera. Eso lo tenemos nosotros como regalo del Padre. Por eso hay que atender, hay que hablar, hay que comunicarse con el Espíritu de Dios. Entonces Mateo 4:1 fortaleció a nuestro Señor en el desierto. Hechos 21:4 te libra de peligros. Hechos 11:28. Mire qué regalo tan hermoso es tener al Espíritu de Dios a nuestro lado. Nos libra del caos económico. Nos anuncia cuando viene un problema
de escasez. Hechos 13:4. El Espíritu de Dios escoge, elige y habilita a los ministros. Apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Habló el Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros como ministros nos equivocamos al elegir a una persona porque no le consultamos al Espíritu de Dios. Hechos 16:4. También el precioso Espíritu de Dios te impide para que tú hables. Tú querrás ir a predicar a cierto lugar y te dice el Espíritu de Dios, no vayas allá. No hables. Ahí no hables. Qué interesante entonces es tener ese respaldo maravilloso. Ahora veamos lo siguiente. Quiero ir concluyendo este mensaje, el cual nuestro Padre lo envía para que sea activado el deseo, el anhelo de que tengamos al Espíritu de Dios cerca de nosotros. El precioso Espíritu de Dios es poderoso, glorioso, hace que sucedan cosas maravillosas en nuestras vidas. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Vamos a degustar este relato, porque en esto vemos cómo el Señor quiere que sus siervos, sus siervas, sus hijos, sus hijas, no estén quietos, no vivan una vida religiosa, no vivan una vida pasiva en el plano espiritual. No, el hombre y la mujer debemos de estar dispuestos con un corazón activo, dinámico, a decirle al Señor, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Habla, que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, envíame a mí y yo iré. Dice Hechos 8:4. Así que los que habían sido esparcidos, fíjese, iban predicando la palabra. Todos esos discípulos que en ocasión estaban congregados en el aposento, todos esos discípulos que se habían reunido y habían sido llenos del Espíritu de Dios debido a la persecución, entonces comenzó la expansión, comenzaron a expandirse, comenzaron a caminar en los 4 puntos cardinales. Y dice que iban predicando la palabra, pero menciona el nombre de una persona, Felipe, conocido como el evangelista. Dice que descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Él les anunciaba esa obra redentora, ese hombre que caminó sobre la tierra para ayudar al necesitado. Les predicaba de ese Mesías portador de la vida, que vino a dar su vida en rescate de muchos. Y entonces cuando él les predicaba, note que en él operaba, en él estaba impregnado el reino de Dios. Y entonces las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, y al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos, fíjese, que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Mire qué respaldo tan maravilloso. Nunca vaya usted a concebir en su mente que los milagros fueron para el pasado. Nunca vaya usted a grabarse en la mente o en el corazón de que en nuestro tiempo presente ya no hay milagros. No es así, porque por eso este capítulo 145 habla de esa grandeza de nuestro Padre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera.
A través de tus acciones, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de una liberación, a través de una oración por algún enfermo, Dios te va a respaldar para que venga la salud, la sanidad, la liberación, la restauración. Y entonces su nombre es glorificado, entonces su nombre es exaltado. Era lo que estaba pasando con Felipe en Samaria. Dice que muchas de estas personas estaban con espíritus inmundos, estaban enfermos. Pero veamos cómo la llegada del reino de Dios, un hombre llevando el reino de Dios en su ser interno, la expansión de su reino se estaba manifestando en Samaria. Y eso provocó que hubiese gran regocijo en aquella ciudad. ¿Cómo cree que estaría usted, cómo vería usted al familiar que estaba enfermo, que estaba mal, que estaba poseído, y ahora lo mira libre, lo mira sano, lo mira restaurado en su salud? ¿Cómo se manifiesta una persona que ha recuperado su salud? Con alegría. Pues eso mismo hoy Dios te dice, hoy Dios te enseña, hoy Dios te ministra y nos habla a todos y nos dice: esos poderes sobrenaturales, esas maravillas, si tú lo crees, lo puedes hacer. Si tú lo crees, lo puedes desarrollar, porque el reino de Dios está dentro de ti. Ese reino glorioso, grande, está dentro de ti. Por eso la oración del apóstol Pablo decía: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que vuestros ojos, para que vuestro corazón tenga la capacidad de entender estas virtudes que Dios nos ha dado. Entonces, fíjese cómo en esa ciudad de Samaria había un hombre llamado Simón. Y dice que él ejercía la magia en esa ciudad. Y la gente de Samaria estaba asombrada y decían que Simón el mago, dice que era un gran personaje. Estaban asombrados. Entonces aquí vemos, amado pueblo de Dios, aquí vemos, amada iglesia, esa confrontación de poderes, así como lo vivió Moisés cuando arrojó su vara, y también los hechiceros arrojaron su vara y se convirtieron en serpiente. Siempre vemos cómo en el plano espiritual hay una confrontación. Y dice que todos en esa ciudad de Samaria, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Mire cómo estaban equivocados, estaban viendo de manera equívoca esa manifestación de magia. Decían que eso era el gran poder de Dios. Dice que le prestaban atención porque por mucho tiempo les había asombrado con sus artes mágicas. Así trabaja el plano espiritual negativo. Tiene a la persona atada, intoxicada, con brujerías, hechicerías, magia blanca, magia negra. Tiene a las personas atadas con prácticas diabólicas, con conexiones con la muerte, con prácticas de posesiones demoníacas. Inclusive hay muchas de las enfermedades que son provocadas por espíritus malignos. Y así estaba Samaria. Pero dice, pero cuando creyeron a Felipe, estoy leyendo Hechos 8:12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué estaba anunciando Felipe? Buenas noticias del reino de Dios. Y el nombre de Cristo Jesús, dice que se bautizaban tanto hombres como mujeres. El versículo 13 dice: y aún Simón mismo creyó después de bautizarse. Continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían.
¿Qué logro tuvo Felipe? Imagínese usted un poquito ese escenario en donde la gente comenzó a creer, en donde las grandes multitudes comenzaron a reconocer la grandeza de Dios. ¿Y qué creen que pasó? En el versículo 26 dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y este es un camino de desierto, dice. ¿Cómo así? Póngase usted un poquito en los zapatos de Felipe, teniendo grandes logros, respaldo divino, milagros, maravillas. Estaba celebrando, las multitudes se juntaban. Imagínese usted, póngase un poquito en ese lugar. Pero vea cómo el poder de Dios y la preciosa guianza del Espíritu Santo te indica hacia dónde tienes que conducirte. Muchos de nosotros quizás ya nos hubiésemos enfermado del éxito. Quizás ya hubiese habido una alteración de ego. ¿Ya vieron cómo me respalda Dios? ¿Ya vieron? Y empezar a magnificar el ego. Pero aquí vemos cómo el Espíritu de Dios es quien opera atrayendo el reino de Dios. Es la riqueza del Padre atrayéndolo a la ciudad. Eso es lo que necesita nuestra colonia, el municipio, la alcaldía, nuestro país. El reino de Dios, el respaldo del Espíritu Santo en vuestras vidas. Esto es lo que necesitamos. Si cada uno de nosotros tomamos conciencia de decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, entonces tú serás un portador del reino de Dios y el Espíritu de Dios te respaldará en la oración que tú haces, como hoy lo va a hacer el Señor. Muchos de ustedes van a ser sanos, bendecidos, restaurados, consolados, porque para Dios no hay nada imposible. El reino de Dios lo tenemos internamente. Dice que un ángel le dice: Felipe, va a llegar el apóstol Pedro y se va a hacer cargo de esta obra y tú te vas a ir hacia el sur. Note que siempre el Señor nos muestra los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y hay una gran enseñanza cuando el Señor habla de los puntos cardinales. Entonces le dice: ve hacia el sur. Y te advierto, Felipe, que es un camino de desierto. No es una ciudad de grandes lujos, no. Te vas a ir camino al desierto. Y él se levantó y se fue. ¡Qué obediencia! ¡Qué sensibilidad! No se aferró a su éxito. No se aferró a los logros que ya había tenido. No, se levantó y se fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el que estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Oh, mis amados amigos y hermanos, este hombre era una persona importante que iba a ministrar un mensaje a todo el continente africano. Mire cómo trabaja el Espíritu de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en el versículo 29 dice: y el Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. ¿Quién le habló? El Espíritu de Dios. Entonces creo que es tiempo de que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. El precioso Espíritu le dice: acércate al carruaje. Porque ese hombre había ido a adorar a Jerusalén. Pero ¿qué creen que había pasado en Jerusalén? No encontró respuesta.
ese templo de Jerusalén ya tenía 5 faltantes. No había arca, no había fuego sobrenatural, no estaban las piedras de origen divino, Urim y Tumim. El espíritu de la profecía ya no estaba. Noten entonces que ese templo estaba frío. El milagro del cordón que se convertía en un cordón blanco, manifestando la expiación, el perdón de los pecados, ya no sucedía. La presencia del Señor no estaba allá. Y este hombre muy importante dice que era administrador de todos los tesoros, de esa reina de Candace. Había ido a adorar, regresaba con preguntas, regresaba sin enseñanza, regresaba con muchos cuestionamientos, su alma inquieta, su alma necesitada. Pero el Espíritu de Dios sí sabe cuando una persona lo busca de corazón, cuando una persona anhela su presencia, cuando una persona quiere tener alimento para su alma. El Espíritu de Dios lo sabe. Y por eso movilizó a Felipe. Porque una persona que manifiesta ese deseo ardiente de conocer, de recibir, de ser un instrumento de bendición, entonces moviliza a su siervo y le dice: aunque sea en el desierto, ahí tú vas a ser un hombre que vas a llevar el reino de Dios a ese eunuco, porque ese hombre va a abrir la puerta al continente africano. ¡Qué estrategia! ¡Qué manera de trabajar en el reino de Dios! Cuando Felipe se acercó corriendo, dice que le oyó leer al profeta Isaías. Estoy leyendo Hechos 8:30. Y le dijo: ¿Entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré entender a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él en el carruaje. Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, así en este tiempo hay mucha gente tan necesitada, pero muchas veces, como siervos de Dios, como hijos de Dios, nos hemos aferrado o hemos puesto nuestra mirada en nuestros logros, en nuestro bienestar, en que nos ha ido bien, en que estamos bien, pero no estamos prestando atención a la voz del Espíritu de Dios para ir tras aquellos que están necesitados de una revelación, de una enseñanza, de un mensaje que abra el entendimiento. Hoy el Espíritu de Dios nos invita. Él es el que nos hace esta invitación. Él es el que está con gemidos indecibles, queriendo entrar a tu corazón, entrar a tu vida, para que tú comiences a experimentar el poder de Dios. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Es tiempo de que el Espíritu de Dios opere con libertad dentro de tu vida, porque Él es el Señor. Y si tú le dices: yo quiero que seas tú el Señor de mi vida, guíame, dirígeme, deténme cuando no deba de dar el paso, condúceme por sendas de verdad, líbrame del engaño, líbrame de voces manipuladoras, líbrame de enseñanzas que están desconectadas de la fuente de vida, líbrame de mitos y fábulas, Padre. Cuando nosotros le pedimos al Creador,
entonces Él movilizará al mundo angelical, o el Espíritu de Dios te dirá: acércate o no hagas esto, porque el Espíritu de Dios sigue haciendo milagros en nuestro presente. Y esta mañana Él nos ha enviado esta palabra para que la grandeza de ese Padre tan maravilloso se expanda en la tierra, se vaya al norte, al sur, al este, al oeste, y que su reino se establezca. La expansión de su reino la puedes hacer tú, llevando el mensaje, publicando, cantando, adorando, proclamando, anunciando, meditando, dando ese mensaje, esa instrucción que viene del cielo al necesitado. Hoy, en esta preciosa mañana, nos envía el Señor su palabra para que recibas esa preciosa fuente de poder, esa maravillosa gracia en tu ser interno. Ahí donde tú te encuentras, dile al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, lléname, quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Padre del cielo, en esta mañana hemos dado tu palabra. Señor, tú conoces cada condición, cada corazón, cada pensamiento. Tú conoces, mi Dios, la vida de tus siervos, tus siervas. Muchos de ellos probablemente estén desanimados, muchos de ellos estén desconectados, muchos de ellos quizás, mi Dios, han perdido, Señor, el ánimo para servirte. Muchos de ellos se han enfriado espiritualmente. Muchos de ellos, mi Dios, se han conducido de una manera religiosa. Pero hoy, Padre, imploramos que tu Espíritu Santo sea ministrado en sus corazones y comience a inquietar, comience a despertar, comience a soplar aliento de vida, como comience a manifestarse de manera sobrenatural en sus mentes, en sus pensamientos, en sus emociones, y que sean transformados, así como lo dice tu palabra, sean restaurados, que sus corazones sean sanados. Padre del cielo, también tenemos clara convicción de que cuando tu poder se hace presente, hay milagros, hay maravillas, hay señales, hay respaldo, hay respuestas. Hoy, en esta preciosa mañana, envía el consuelo, la fortaleza, la sanidad. Quita, Señor, todo dolor, quita toda enfermedad, toda infección, todo virus, toda bacteria, toda escasez, toda pobreza. Se va en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Tus hijos, tu congregación, tu pueblo, tu iglesia goza y degusta de ese respaldo divino. El precioso Espíritu de Dios genera libertad, genera restauración. El precioso Espíritu de Dios llena a plenitud el corazón de tu pueblo para que ellos disfruten de esa dimensión de gloria, de esa dimensión de paz, de esa dimensión de justicia. Dios poderoso, abraza a tu pueblo ahí donde se encuentran, que ellos reciban esa dotación de poder en sus vidas y que se asombren, Padre, cuando ellos oran por algún enfermo, como tú los respaldas, enviando la sanidad, enviando la salud. Hoy, en esta mañana, te agradecemos por este privilegio, Señor, porque tengo clara convicción que cualquier enfermedad que esté presente hoy se seca, hoy es quitado, hoy es derribada cualquier argumento, cualquier diagnóstico negativo. Tus hijos reciben vida y vida en abundancia. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Cielos abiertos para todos tus hijos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, tengan confianza. En sus ruegos, en sus oraciones, pidan al Espíritu de Dios que esté con ustedes. Que el Espíritu de Dios sea quien guíe vuestro ser. Abran su boca y digan: Espíritu de Dios, lléname. No puedo caminar vacío. No puedo caminar con esta situación de incertidumbre. Yo te necesito. Y el Espíritu de Dios escucha. Y la promesa del Padre es enviada para que esté con vosotros
todos los días. Eso lo prometió nuestro Padre, así que camine con esa confianza. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de nuestro Dios te guarde de todo mal y que puedas tú ver milagros y maravillas en tu vida. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.